hogar y la salud. El poder de la oración, primera parte. La Escritura dice que es necesario orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Y si hay algún momento en que los hombres sienten la necesidad de orar, es cuando la fuerza decae y la vida misma parece escapárseles. Muchas veces los que están sanos no se dan cuenta de los favores maravillosos que les son prodigados día tras día, año tras año, y no tributan alabanzas a Dios por sus beneficios. Pero cuando viene la enfermedad, se acuerdan de Dios. Cuando falta la fuerza humana, el hombre siente la necesidad de la ayuda divina, y nunca se aparta nuestro Dios misericordioso del alma, que con sinceridad clama a Él por ayuda. Él es nuestro refugio en la enfermedad y en la salud. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Acuérdese que somos polvo. Salmo 103, 13 y 14. A causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades, los hombres fueron afligidos. Su alma abominó toda la vianda y llegaron hasta las puertas de la muerte. Mas clamaron a Jehová en su angustia y salvólos de sus aflicciones. Envió su palabra y curólos y librólos de su ruina. Salmo 107, 17 y 20. Dios está tan dispuesto hoy día a sanar al enfermo como cuando el Espíritu Santo pronunció estas palabras por medio del salmista. Cristo es ahora el mismo médico compasivo como cuando desempeñaba su ministerio terrenal. En Él hay un bálsamo curativo para toda enfermedad, poder restaurador para toda dolencia. Sus discípulos de hoy día deben rogar por los enfermos con tanto empeño como los discípulos de antaño. Y se realizarán curaciones, pues la oración de fe salvará al enfermo. Disponemos el poder del Espíritu Santo y la tranquila seguridad de la fe, que pueden reclamar el cumplimiento de las bendiciones de Dios. La promesa del Señor: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. San Mateo 16, 18. Es tan digna de creerse hoy como en los días de los apóstoles. Presenta el privilegio de los hijos de Dios y nuestra fe debe aceptarla. Los siervos de Cristo son los vehículos de su virtud, mediante los cuales quiere ejercer su poder sanador. Es nuestra tarea llevar los enfermos y dolientes a Dios mediante nuestra fe. Deberíamos enseñarles a creer en el gran médico. El Salvador quiere que animemos a los enfermos, a los desesperados y a los afligidos a confiar en su divina fuerza. Por palabras y obras, los médicos y los enfermeros pueden decir tan claramente que no haya lugar a entender mal: Jehová está en este lugar, para salvar y no para destruir. Cristo desea manifestar su presencia en la habitación del enfermo, llenando los corazones de los médicos y los enfermeros con la dulzura de su amor. Si la vida de los que asisten al enfermo es tal que Cristo pueda acompañarlos junto a la cama del paciente, éste se convencerá de que el compasivo Salvador está presente, y esta convicción influirá mucho en la curación del alma y del cuerpo. Dios oye la oración. Cristo ha dicho: si alguno pidieres en mi nombre, yo lo haré. San Juan 14, 14. Y vuelve a decir: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. San Juan 12, 26. Si vivimos conforme a su palabra, se cumplirán en nosotros todas las promesas que ha hecho. Somos indignos de su gracia, pero cuando nos entregamos a Él, nos recibe. Solo cuando obedecemos la palabra de Dios podemos reclamar el cumplimiento de sus promesas. Dice el salmista: si yo mirare la iniquidad en mi corazón, el Señor no me oirá. Salmo 66, 18. Si solo le obedecemos parcial o tibiamente, sus promesas no se cumplirán en nuestro favor. En la palabra de Dios encontramos instrucción respecto a la oración especial para el restablecimiento del enfermo, pero el ofrecimiento de semejante oración es un acto sumamente solemne y no debe hacerse sin la debida consideración.
En muchos casos de oración a favor del enfermo, lo que llamamos fe no es más que presunción. Muchas personas se acarrean la enfermedad por la complacencia propia. No han vivido conforme a la ley natural o a los principios de la estricta pureza. Otros han dado poca atención a las leyes de la salud en su modo de comer y beber, de vestir o de trabajar. Muchas veces algún vicio es la causa de la debilidad de la mente o del cuerpo. Si estas personas lograran la bendición de la salud, muchas de ellas reanudarían su vida de descuido y transgresión de las leyes naturales y espirituales de Dios, arguyendo que si Dios las sana en respuesta a la oración, pueden con toda libertad seguir sus prácticas antihigiénicas y entregarse sin freno a sus apetitos. Si Dios hiciera un milagro devolviendo la salud a estas personas, daría alas al pecado. Es inútil enseñar a mirar a Dios como sanador de las enfermedades, si no se enseña también a abandonar las prácticas antihigiénicas para recibir las bendiciones de Dios en respuesta a la oración. Es necesario apartarse del mal y aprender a hacer el bien. Las condiciones en que se vive deben ser saludables y los hábitos de la vida deben ser buenos. Se debe vivir en armonía con la ley natural y espiritual de Dios. A los que piden oraciones para que se les sea devuelta su salud, hay que hacerles ver que la violación de la ley de Dios natural o espiritual es pecado y que para que Él los bendiga deben confesar y abandonar el pecado. La Escritura nos dice, confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos. Santiago 5:16. Al que solicita que se ore por él, dígasele más o menos lo siguiente: no podemos leer el corazón ni conocer los secretos de tu vida. Solo Dios y tú los conocéis. Si te arrepientes de tus pecados, es deber tuyo confesarlos. El pecado de carácter privado debe confesarse a Cristo, único mediador entre Dios y el hombre. Pues si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Todo pecado es una ofensa hecha a Dios y debe serle confesado por medio de Cristo. Todo pecado cometido abiertamente debe también confesarse abiertamente. El mal hecho al prójimo debe ajustarse con el ofendido. Si el que pide la salud se ha hecho culpable de alguna calumnia, si ha sembrado la discordia en la familia, en el vecindario o en la iglesia, si ha suscitado enemistades y disensiones, si mediante prácticas malas ha inducido a otros al pecado, tiene que confesar todas estas cosas ante Dios y ante los que han sido perjudicados por ellas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Primera de Juan 1:9.